¿cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, luego de una extensa jornada, una extensa sesión en la Cámara de Diputados, con contrapuntos, con acuerdos, con consensos, con leyes que se han aprobado o proyectos que se han aprobado por unanimidad, otros con diferencias políticas, pero lo cierto es que nuevamente el Congreso estuvo trabajando ampliamente y fuertemente respecto a los temas que ya venían con dictamen de diferentes comisiones, con trabajos que ya se anticipan para las próximas semanas, para los próximos días respecto a algunos proyectos, y el ingreso, cerrando lo que fue la jornada de ayer, del proyecto de ley de presupuesto general de gastos, el proyecto de la ley de leyes, como es el presupuesto 2023, que ha ingresado al Congreso de la Nación y que van a diagramar las autoridades de la Cámara, las autoridades de los diferentes bloques, las autoridades de la Comisión de Presupuesto, de qué manera se va a ir desarrollando la presentación por parte del ministro Sergio Massa aquí en el Congreso de la Nación y los diferentes funcionarios del Ejecutivo que van a venir al Congreso para presentar en cada una de las áreas los gastos previstos para el próximo año. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Hola Fer, hola Meli. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos después de una semana intensa. Ahora sí cuaja perfectamente el término porque bueno, tuvimos sesión doble con la sesión informativa del miércoles con la visita del jefe de gabinete y ayer una muy larga sesión que duró más de 15 horas, pero de que dentro de todo pudo haber sido más larga todavía si no fuera porque varios legisladores bajaron sus discursos finalmente, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que ya llevaban en el recinto. Pero bueno, por lo menos nos sacamos el karma de esa sesión que no alcanzaba a darse, que había postergado en 2 oportunidades. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, hola José. Bueno, un viernes, sí, como decimos, con mucho para contar de lo que dejó la sesión del día de ayer. Hacía 2 meses que la Cámara de Diputados no sesionaba con un temario, ¿no? Si bien, bueno, hubo 3 sesiones en este tiempo, fueron por diferentes cuestiones, pero me parece que ayer el oficialismo se anotó unas victorias importantes, sobre todo porque se llevó los proyectos que tienen que ver con la cuestión impositiva. Ya vamos a estar hablando de uno de ellos. Y bueno, al girarlos ya al Senado, respira un poco más aliviado, porque si bien tampoco en el Senado tiene el quórum propio del Frente de Todos, sí está un poco más cómodo que en la Cámara Baja, ¿no? Claro, sin lugar a dudas. Extensa sesión en la Cámara de Diputados. Esto tiene que ver porque se van acumulando los temas, se van acumulando los proyectos que van teniendo acuerdos de comisión y algunos ya estaban en condiciones de llegar rápidamente a convertirse en ley o tener la sanción de la Cámara de Diputados, como es la ley o el proyecto de ley de enfermería, que no había disensos. Claro, justamente fue el último de los temas que se trató en la sesión de ayer, inclusive al tomar la palabra la diputada Mónica Fein, presidenta de la Comisión de Salud, reprochó que hubiera sido dejado un tema de salud que fuera dejado para el final. Yo creo que claramente bueno, la estrategia fue tratar los temas más ríspidos y más ásperos al principio y bueno, dejar para el final el tema de enfermería, que bueno, había gente en los palcos esperando esa ley que finalmente salió y bueno, ahora a sumar nuevos proyectos para la próxima sesión, y lo digo teniendo en cuenta en la agenda que ya vemos para la próxima semana que figura el tema de alcohol cero, donde dicen que van a sacar ya dictamen para este martes para ya dejarlo listo para una próxima sesión. Bueno, Meli, a ver, el tema de alcohol cero es uno de los temas que puede llegar a tener un poquito más de consenso que otros proyectos que van a entrar en discusión, ¿no? En la Cámara de Diputados, como es el presupuesto, qué es lo que va a pasar también con la ley de humedales, que hay una decisión del Ejecutivo y del oficialismo en esta Cámara de Diputados de reimpulsarlo y de volver a discutir o de empezar a discutir en algunas comisiones, porque en otras ya se había discutido en los últimos años.
Sí, no, la importancia en el día de ayer, si bien del Frente de Todos dejaron trascender que era una decisión del bloque darle el impulso a la ley de humedales, fue el socialista Enrique Esteves en el que en la jornada de ayer, bueno, propuso un emplazamiento de comisiones. Esto ya lo hemos visto, ¿no?, en otras ocasiones con otros temas como alquileres, como bienes personales. Bueno, en este caso va a haber un plenario el próximo jueves a las 10 de la mañana. Ya van a estar de entrada juntas las 3 comisiones, ¿no?, que tienen que tratar el tema, que son recursos naturales, presupuesto y también la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, claro, por lo que tiene que ver con el sector productivo. Ahí es donde están quizás las mayores resistencias, ¿no?, por parte de esos sectores para que se pueda avanzar con esta ley. Obviamente es una ley que tiene lobby, como muchas otras, pero un lobby bastante fuerte que vemos que el año pasado hizo que no se pudiera avanzar. Este año parece que hay una voluntad un poco, más fuerte ya, ¿no? Como suele suceder también con los reclamos que llevan tantos años, que son históricos y que vemos que fracasan una y otra vez hasta que en un determinado momento, se ve la oportunidad y se avanza. Veremos si finalmente eso pasa. Y Alcohol Cero sí está encaminado también. Hay algunos que están en contra, pero hay una mayoría a favor de que salga ese proyecto. Así que, se augura también que la semana próxima tengamos novedades ya un poco más firmes, porque ese tema sí ya viene más debatido. Pasaron muchos invitados por las reuniones informativas, así que hay, ya otro trámite, ¿no? Claro, hay una diferencia con las anteriores reuniones de comisión donde se trató el tema de Alcohol Cero, que ahora es un plenario. Claro. Entonces ya está la decisión evidentemente tomada para que pase finalmente. Cuando se toma la decisión de trabajar en un plenario, esto quiere decir que se aceleran los tiempos del Congreso, ¿no? Que es como el tema de la ley de humedales. Celebraba en las redes sociales Leo Grosso, que empieza a discutirse nuevamente este proyecto de ley. Leo Grosso preside la Comisión de Recursos Naturales. Fue la única comisión que en los últimos años, cada vez que trató el proyecto de ley de humedales, logró consenso entre las diferentes iniciativas, logró tener, digamos, el dictamen de su comisión, pero claro, siempre faltaba presupuesto y faltaban otras comisiones. Y un dato no menor que va a llegar a discutirse ya en este plenario de comisiones la próxima semana, el tema de la ley de humedales, tras la capacitación que tuvo la Cámara de Diputados, que tuvieron sus integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación respecto al tema de medio ambiente. Capacitación propuesta a partir de la sanción de un proyecto de ley que es la ley Yolanda. Exactamente. ¿No? Y que se hizo una hora antes que llegue el jefe de gabinete Juan Mansur. El miércoles. ¿No? El miércoles, con la presencia de Sergio Federovisky, el viceministro de Medio Ambiente de la República Argentina. Es decir que hay un dato y hay un evento anterior a la decisión política que adopta el Congreso de avanzar con este proyecto de ley de humedales. ¿Por qué? Porque en el medio de la capacitación varios diputados plantearon que estaba muy bien la capacitación que se hacía y que tienen que hacer todos los organismos del Estado, empezando en este caso por la Cámara de Diputados de la Nación. Repetimos, la presencia de un funcionario del Ejecutivo. La encabezó la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, pero que en el medio también, saliendo del Congreso de la Nación, en el medio de la República Argentina había incendios en distintos puntos de nuestro país, que es en definitiva también lo que vienen hablando desde el Ministerio de Medio Ambiente respecto a los focos de incendio que hay en distintos puntos, y lo plantearon los propios santafesinos. Sí, ¿no? esta La semana presencia de los intendentes. Estuvo marcada por este tema, ¿no? Vinieron intendentes, como vos decís, Fernando, santafesinos, que se reunieron con diputados, y también hubo planteos, por parte de Enrique Esteves el jueves ante el jefe de gabinete, de otros diputados también de la provincia de Santa Fe, y anoche, mientras transcurría entre debate y debate de proyectos, se fueron colando los homenajes y las cuestiones de privilegio. Sí. Y hubo una cuestión de privilegio por parte de Federico Angelini, también diputado de Santa Fe, que exhibió incluso las cenizas que están respirando hoy por hoy los rosarinos, producto de los incendios y de la quema de pastizales, realmente alertando,
obviamente, ¿no? Por lo que pone en riesgo la salud de la población. Claro. Claro, y él inclusive mostró, además de tirar la ceniza sobre su banca y sobre su copa, inclusive para mostrar la magnitud de lo que estaban respirando, exhibió tablas donde figuran los niveles de peligrosidad de las partículas que existen en el aire. De 0 a 50 no es peligroso, es respirable. Pero de ahí para arriba es cada vez peor. Claro. Y lo que sí que tenía el término de peligroso era hasta 300. Y bueno, y él contaba que el martes pasado habían medido 480 partículas en el aire. 480, no me acuerdo por qué es la fórmula. Pero bueno, realmente es peligrosísimo para la salud, es un ecocidio, según El tema estaba instalado ya en el Congreso, el tema de humedales, hace tiempo que se viene hablando, el tema de la ley de humedales, cada vez que suceden los incendios en algún punto de la República Argentina, sea Córdoba, sea Salta, sea el Delta, sea Rosario, se trae el tema nuevamente a lo que es los momentos centrales del Congreso para discutir estos temas. Nunca se había tomado esta decisión de decir, bueno, vamos a avanzar en un plenario de comisiones, todos los diputados que tienen que tratar este tema van a estar presentes, van a estar con la posibilidad de discutirlo y ahí veremos cómo va a ser diagramada esta discusión. Se firmará un dictamen y tendrá que llegar al recinto de la Cámara de Diputados, pero lo que demuestra que, en definitiva, lo que está sucediendo fuera del Congreso está teniendo una repercusión dentro del Parlamento Nacional, dentro de la Cámara de Diputados, se escucha lo que están diciendo afuera y se toma la decisión política, que es, en definitiva, la función que tiene también el Congreso, tomar una decisión política y avanzar en una discusión. Después veremos si esa discusión, que tiene intereses de un lado, de otro, de diferentes sectores, veremos de qué manera se va encarrilando y de qué manera se va consensuando entre los bloques. Cuando se discutió en medio ambiente se logró un consenso prácticamente unánime. Sí. Un dictamen por unanimidad. Esta comisión que encabeza, repetimos, Leo Grosso. Es decir, que la intención de los legisladores, por lo menos gran parte de los que siguen integrando la Comisión de Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados, es avanzar consensuadamente un proyecto de ley. Veremos si el resto de las comisiones, Agricultura, la comisión también de Presupuesto, una de las comisiones centrales para discutir este tema, se pueden lograr esos consensos y tener un dictamen de 3 comisiones por unanimidad. Va a tener mucha más fuerza cuando llegue el recinto de diputados. Sí, seguramente. Y bueno, hay 10 proyectos, hoy se conoció la convocatoria, 10 proyectos que se ponen a consideración. De los 10 proyectos, 3 son del oficialismo, 3 son de Juntos por el Cambio, 1 es de la izquierda y otros 3 son de los bloques del medio. Claro. Hay uno de Camaño, otro de Enrique Esteves y hay otros más. No sí, y claro, y seguramente son proyectos que han sido presentados en algún momento, han perdido su estado parlamentario y han vuelto a ser presentados. Claro. Sin lugar a dudas. Bueno, después vamos a ampliar este tema de la ley de humedales con José, que nos va a estar dando algunos detalles de cómo va a ser esta discusión en el Congreso de la Nación. Veremos si ya de entrada se ponen plazos los diputados, las diputadas, para encontrar un tiempo rápidamente. Hay un emplazamiento para que discuta este plenario de comisiones este tema. Veremos también la presencia o no de los funcionarios, ¿no?, del Poder Ejecutivo aquí en el Parlamento Nacional. Ese es como uno de los temas centrales que está teniendo el Congreso. El otro tema central en esta discusión que se va a dar en el Parlamento Nacional se inició anoche, 15 minutos antes de las 12 de la noche, ingresó desde Economía, desde el Ejecutivo, hacia el Congreso de la Nación, hacia la Cámara de Diputados, ingresó el proyecto de ley de presupuesto 2023. Y con datos y con proyecciones, ya saludamos en el móvil a Luciana Fernández. Luciana, buenas tardes.
Hola Fer, muy buena jornada para vos y para los compañeros que están en el piso, y nos encontramos aquí nuevamente en el Palacio del Congreso de la Nación Argentina, más específicamente en el ingreso principal de lo que es el ingreso de los diputados y las diputadas nacionales, para compartir con ustedes algo que estuvieron repasando en el piso, que es que se oficializó el ingreso del presupuesto del año 2023. Recordemos que este presupuesto viene con la firma del actual titular del Ministerio de Economía, de Sergio Massa, también con la firma del presidente de la Nación Argentina y la firma del jefe de gabinete de ministros, de Juan Mansur, que en el transcurso de esta semana de mucha actividad parlamentaria también estuvo presente aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, respondiendo diversas preguntas que tienen que ver con lo que es el desarrollo del gobierno, el curso del gobierno, ¿no? Preguntas centradas en lo que es la economía, la salud, la educación y diversos temas. En el día de ayer también se desarrolló una sesión especial y efectivamente seguramente que en el transcurso de estas semanas el Congreso de la Nación Argentina volverá a hacer noticia, porque seguramente que contaremos con la presencia del actual ministro de Economía de la Nación Argentina, Sergio Massa, que recordemos que es el ex titular de esta casa, ¿no?, de la Cámara Baja. Y bueno, uno de los puntos principales que establece este proyecto para este presupuesto para el año 2023 está estimado en un gasto general de alrededor de 9 billones de pesos, una inflación que rondaría alrededor del 60%, una reducción del déficit fiscal que va entre el 2,5 y el 1,9, es decir, los puntos principales tienen que ver con la estabilización de lo que es la macroeconomía, la recuperación del poder adquisitivo de los ingresos y también el fortalecimiento del mercado interno. Así que seguramente que en el transcurso de esta semana vamos a estar teniendo muchas novedades, porque también recordemos que el año pasado, más precisamente el 17 de diciembre del año 2021, se desarrolló una sesión que duró alrededor de 20 horas para votar la actual ley de presupuesto para el año 2022, que finalmente no alcanzó los votos necesarios, y todo este año, todo el 2022, el gobierno tuvo que gobernar sin una ley de presupuesto. Así que veremos, bueno, qué pasará con esta ley de presupuesto para el año 2023. Seguramente el ministro de Economía va a estar respondiendo las distintas preguntas de los legisladores y legisladoras nacionales, y bueno, esperemos que este año se pueda votar, se alcance el consenso necesario para que el gobierno el año que viene pueda legislar con una ley de presupuesto. Luciana, en ese lugar que vos estás, estratégico, que es el ingreso, ¿no?, de los legisladores nacionales, poco movimiento a esta hora aquí en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta la larga sesión, se está cerrando la semana, pero seguramente habrá contactos el fin de semana para ver cómo se va a diagramar, ¿no?, las estrategias para llevar adelante la discusión en comisión. Así es, Fer, te puedo decir que creo que somos Sergio, el cámara, y yo, y la gente que trabaja aquí dentro de la Cámara de Diputados. No quedó nadie después de la sesión tan larga, tan extensa, porque, bueno, por ahí si teníamos algún diputado o una diputada que haya quedado aquí luego de la sesión, seguramente podíamos preguntarle a ver qué expectativa hay, a ver cómo se va a programar este tratamiento en comisión, pero por el momento te puedo decir que estamos nosotros acá firmes contándoles sobre este ingreso del presupuesto 2023. Y bueno, tendríamos que esperar las últimas novedades, ni bien sepamos cuándo se fije una fecha para que venga el ministro de Economía para exponer y presentar, como hacen todos los años los distintos ministros de Economía, que tienen que cumplir con esa formalidad, ¿no?, que establece la ley. También recordemos que la ley de administración financiera es la que establece que cada 15 de septiembre se tiene que presentar aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina el presupuesto para el año siguiente. Luciana, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ahí estaba Luciana Fernández con la información respecto al proyecto de ley de presupuesto 2023, que ya ha ingresado al Congreso de la Nación, ha ingresado a la Cámara de Diputados. El Diputados es la Cámara de origen para discutir el presupuesto cada año, y seguramente va a suceder lo mismo que ha sucedido en otras discusiones. Participan varios senadores nacionales, entre ellos el presidente de la Comisión de Presupuestos. Seguramente cuando se inicien las discusiones, el senador Guerra, senador por la provincia de La Rioja, va a estar presente para la discusión. Es muy posible que participe algún representante del bloque del oficialismo, el bloque de José Mayans, el bloque del Frente de Todos, del bloque de Juntos por el Cambio, y
hacer ya un trabajo casi en conjunto, diputados y senadores, para que el proyecto, cuando tenga que llegar al Senado Nacional como Cámara de Revisora, ya esté por lo menos allanado cierto camino. No, sí, sobre todo porque, como decimos siempre, el Senado representa a las provincias, Claro. y más allá de las negociaciones que hay que hacer, por supuesto, con la oposición, también ya hay el grupo de gobernadores denominada la Liga de Gobernadores, está marcando un poco la cancha. Hay gobernadores obviamente oficialistas dentro de ese grupo, aliados de la Casa Rosada, que están reclamando una serie de contemplaciones en el presupuesto, con lo cual las negociaciones van a ser intensas también dentro, ¿no?, de incluso Claro. el propio Frente de Todos. En esos puntos que esta semana, durante la visita de Juan Mansur, tuiteaba en paralelo Jorge Capitanich, el gobernador de Chaco. Bueno, está obviamente el planteo del reparto equitativo de subsidios al transporte, que en este proyecto de presupuesto, aproximadamente en el artículo 85, creo, si no me equivoco, está la prórroga del Fondo Compensador de Transporte, pero no hay una cifra. Claro. No hay una cifra, con lo cual eso va a ser un punto, obviamente siempre lo es, y va a ser en este contexto un punto de negociación, porque durante todo el año también estuvieron discutiendo sobre este tema, ¿no? Bueno, desde ya, obviamente, todo lo que tiene que ver con las obras, están reclamando también zonas francas. Así que, bueno, el debate del presupuesto 2023 hace a la importancia de negociar, de acordar con la oposición para tener los apoyos necesarios, pero dentro del oficialismo hay que conformar también a los propios, ¿no? Sí, José, me parece que están dadas todas las condiciones, y la intención de los diferentes diputados nacionales es que este año sí haya presupuesto, que haya ley de presupuesto, que se apruebe por parte de la Cámara de Diputados, que no sea rechazado. Habrá en algunos momentos fuertes discusiones respecto a cómo interpretan los distintos sectores de la Cámara de Diputados diferentes puntos de este proyecto de ley de presupuesto, pero lo cierto es que me parece que de todas las bancadas hay decisión política de tener esta herramienta para que el Ejecutivo pueda, bueno, trabajar el próximo año. Sí, seguramente está la convicción de que no tiene la certeza. Cuando habla con los diputados de la oposición, ya lo decía el año pasado, no queremos dejar al gobierno sin presupuesto. Claro. Ya sabemos que el año pasado pasaron cosas, ya vino una discusión un poco anómala cuando se demoró tanto la presentación del presupuesto en la Cámara de Diputados. Independientemente de eso, ahora uno entiende que, bueno, por los actores que participan en esta negociación, que van a participar en esta negociación, y teniendo en cuenta, Sergio Massa es un hombre que estuvo acá, que es que presidió esta Cámara, que conoce a todos las figuras con las que va a tener, que va a haber que negociar, con los que seguramente en algunos casos lo negociará directamente por teléfono. Levanta el teléfono, tiene el teléfono de todos, puede hablar con ellos, y claramente lo que uno imaginaría por lo que es habitualmente, lo que fue la habitualidad de todos estos años, es que en tratamientos que en general son más rápidos, que la próxima semana tuviera que darse la presencia del ministro de Economía acá para hacer la presentación, sobre todo para no alentar, o sea, cuantos más se posterga, más inquietudes se va a encontrar. Claro. Eso es Más tiempo de análisis tienen, ¿no?, los diputados. Los legisladores. Y Sí. aparte tenemos que tener en cuenta, no es el único que tiene que venir el ministro de Economía. Después tiene que venir, seguramente vamos a tener la visita de Rigo, que habitualmente venía cuando era el ministro Martín Guzmán. O sea, van a venir el viceministro de Economía. Ellos van a estar acá. Algunos secretarios, sí, veremos si se da lo que algunas veces sucede, que vienen ministros directamente a la Cámara para, bueno, presentar cuáles son las necesidades para sus espacios. La estrategia que utilizó el Frente de Todos en el 2022, cerrando el 2022, no fue una buena estrategia.
terminó los resultados como terminó, más allá de las discusiones políticas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Pero lo cierto es que desde Juntos por el Cambio, el primer día que ingresó el presupuesto, o sea, aquel 15 de septiembre del año pasado, ya el día 16 empezaron a reclamar la presencia del ministro de Economía. Sí. En el medio estuvo el acto electoral. Claro. Y posteriormente la decisión del Frente de Todos fue empezar la discusión del presupuesto recién con la renovación parlamentaria, es decir, a partir del 10 de diciembre. Y entre el 10 de diciembre y el 22, ¿no? Claro. Porque después ya viene Nochebuena, sí, 22, Navidad, no va a venir Papá Noel a traer el presupuesto. Después fue bienes personales fue después. Sí, claro. Del rechazo del presupuesto. Fue la semana entre Navidad y fin de año. Sí, sí. Pero lo cierto es que esa estrategia de dilatar tanto los tiempos, postergar la presencia de los funcionarios, de iniciar el debate en la comisión, fue una mala señal, una mala estrategia, obviamente llevada por el oficialismo, que terminó como terminó. Me parece que el oficialismo tomó nota de lo que sucedió el año pasado, la oposición también tomó nota de lo que sucedió el año pasado, porque rechazar el presupuesto también generó discusiones internas, principalmente en Juntos por el Cambio, entre los gobernadores de las provincias radicales con los diputados radicales y de los otros bloques que integran Juntos por el Cambio, pero también con los diferentes sectores que tienen que ver con las provincias, la ciudad de Buenos Aires o las provincias gobernadas por partidos provinciales, como es el caso de Río Negro o como es el caso de Neuquén. Veremos qué es lo que ocurre la próxima semana. Lo cierto es que el tema ya está planteado, el presupuesto ya ha ingresado, y seguramente habrá algunas conversaciones informales el fin de semana, los primeros días de la próxima semana, y yo creo que rápidamente podrán coordinar para que esté el ministro de Economía aquí en el Congreso dándole pie, digamos, pie como de iniciación de lo que va a ser la discusión del presupuesto 2023 aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Quién va? Sí. No, y para eso que decías de estrategias, es algo que es común, que suele darse, que se alteren los tiempos, que se postergue todo hasta la nueva composición de la Cámara en los años electorales. O sea, muchas veces cuando el oficialismo sabe que le va a cambiar y que le va a favorecer, que va a tener más diputados, puede llegar a suceder inclusive cuando en vamos a remontarnos a 2005, Néstor Kirchner, presidente, él esperó a la renovación legislativa. Él la hubiera aprobado igualmente el presupuesto antes. Él tenía el número para sacar el presupuesto antes. Así todo esperó acá a tener todo un nuevo Congreso, ese nuevo Congreso donde ya en la bancada oficialista la presidía en ese momento Agustín Rossi. Lo esperó, pero con la convicción de que lo que iba a tener iba a ser mejor, más número iba a tener. Vos nunca te podés arriesgar a que te pase lo que pasó el año pasado. Bueno, el año pasado sabían que iban a tener menos números, que iban a estar más complicados. Claro. En realidad la composición no varió tanto tampoco, pero sí se reestructuró de otra forma, ¿no? Con esa renovación parlamentaria. Claro, y los bloques del medio. Claro, exactamente. Mucho. Bueno, y quien va a tener que iniciar esa discusión, quien va a presidir la discusión en comisión va a ser Carlos Heller, que ayer también le tocó fundamentar temas como la prórroga de impuestos, pero también el tema del consenso fiscal. Carlos Heller habló en el recinto de la Cámara de Diputados de esta manera. No se puede hablar de inclusión si no se habla de distribución. Resulta por eso necesario, entendemos, redefinir los términos de ese consenso fiscal suscrito entre el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias. Este consenso que hoy estamos tratando, como dije ya, tiene media sanción del Senado, ha sido firmado por un número importante de provincias o distritos. No lo han firmado San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero aclarar que, a diferencia de lo que han planteado en el debate en la comisión varios legisladores y legisladoras, de ninguna manera el objetivo de este consenso es subir impuestos. La idea del consenso es establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico con equidad e inclusión, a la generación de empleo formal
en todas las jurisdicciones del país. En todas las jurisdicciones del país. ¿Con qué objetivo? Con el de poder seguir avanzando en forma gradual y sostenida en recortar las diferencias de desarrollo económico y social que existen hoy entre las distintas regiones de nuestro país. Y ese es el gran objetivo que busca ese consenso. Ayer mismo acá, el jefe de gabinete de ministros dijo que, cito, para contar con un Estado inteligente, fuerte y cada vez más presente, necesitamos un Estado solvente. Y esa es la orientación de este consenso que estamos discutiendo. Un Estado solvente que pueda avanzar en la realización de las políticas públicas que lleven a todos esos objetivos que hemos descrito. Bueno, así se iniciaba el debate sobre el consenso fiscal en el recinto de la Cámara de Diputados en la jornada de ayer. Meli, ¿qué podemos ampliar? ¿Cómo terminó ese debate? Bueno, sí, Fer, fue el primer proyecto, ¿no?, que se trató en el día de ayer y fue el más extenso porque fueron alrededor de 6 horas de debate donde hablaron diputados de todas las provincias, obviamente están involucradas en este tema y bueno, como se preveía, el oficialismo tuvo el apoyo de una pequeña porción de Juntos por el Cambio que tiene que ver con algunos diputados que responden a sus gobernadores y otros no, cosa que resultó, uno de ellos sobre todo, resultó un poco llamativa, pero acompañó. Así que vamos a repasar los nombres, los votos. Y ahí los diputados lo que hicieron también fue, aprovecharon a hablarle no solo a los diputados del recinto, no solo a la sociedad, sino también a sus propios gobernadores. Sí, por supuesto. Bueno, es por lo que está marcada, digamos, esta discusión, porque tiene que ver con decisiones que hacen a las provincias, claro, ¿no?, que van a poder tomar a partir de ahora, van a estar habilitados. Algunos lo podrán hacer y otros no, dependiendo de, obviamente, la necesidad que tengan en la recaudación para sus arcas. Bueno, como te decía, se convirtió en ley, ¿no?, ya este proyecto, porque en agosto había sido aprobado en el Senado. Fue por 136 votos a favor, 108 en contra y 4 abstenciones. Además del Frente de Todos, votaron a favor el Interbloque Federal, ¿no?, presidido por Alejandro Topo Rodríguez, el Interbloque Provincias Unidas, que conduce Luis Di Giacomo, el Interbloque Provincias Unidas, ¿no?, ya de por sí responden también a sus oficialismos provinciales. El neuquino Rolando Figueroa, que es del Movimiento Popular Neuquino, y el santacruceño Claudio Vidal, del Bloque SER, de quien hablamos muy poco, al igual que su compañero Felipe Álvarez, que votó en contra. Ellos son un bloque, pero se manejan bastante distinto en la mayoría de las votaciones, ¿no? Así que... Un bloque muy independiente. Sí, sí. En definitiva, acá en el Congreso. No los une el amor, sino el espanto. Claro. Sí. Bueno, desde Juntos por el Cambio, como te decía, acompañaron un puñado de diputados y fueron los radicales Julio Cobos, de la provincia de Mendoza, Jorge Risotti y Gustavo Bouit, de Jujuy, Jorge Vara, de Corrientes, y Fernando Carvajal, de Formosa, que ese me llamó la atención porque en Formosa obviamente no hay gobierno radical, sino hace muchísimos años gobierna Gildo Infrance. Pero bueno, él, Carvajal, también acompañó. Y otra que votó a favor fue la correntina Sofía Brambilla del PRO, que ella está, pese a ser del PRO, ¿no?, está muy alineada con el gobernador Gustavo Valdés. En cambio, su compañera Ingrid Jeter, que también es del PRO y de Corrientes, estuvo ausente. Hubo otros ausentes como Manuel Aguirre en esta votación, ¿no? Manuel Aguirre, radical también. No, sí, le había dicho en el discurso que iba a votar a favor. Bueno, estuvo ausente al momento de votar. Y por otro lado, las abstenciones fueron de los radicales mendocinos, que también, digamos, responden a Rodolfo Suárez, pero no votaron a favor. Pamela Verazay, Jimena Latorre y Lisandro Nieri. Y el catamarqueño Francisco Monti, también de la UCR, él también se abstuvo en esta ley. Claro. Con los votos que vos estabas señalando, Meli, de los bloques de Provincias Unidas como de el peronismo federal,
el Interbloque Federal, ahí ya tiene, más o menos, ya tenían los números asegurados el Frente de Todos. A la vez ya habían anticipado aquellos diputados, como vos bien estás señalando, que responden a los gobernadores radicales que iban a acompañar. Sí, iban a acompañar el consenso. En un momento también se pensó que iban a acompañar lo que tenía que ver la votación en general de la prórroga de impuestos, cosa que no sucedió. Y ahí sí estuvieron los números más ajustados, claro, ¿no? Para el oficialismo, en 129 clavados. Fue la otra cuestión impositiva, claro, digamos, que se trató en el día de ayer. Bueno, repasamos un poquito el consenso del que ya hemos hablado un montón, porque era un tema que estaba incluido en el temario de extraordinarias en febrero, claro, que estuvo congelado en el Senado y que recién se puso en tratamiento cuando se dieron los cambios en el Ministerio de Economía, ¿no? Bueno, el documento fue firmado en diciembre pasado, ya estamos más cerca de que se firme uno nuevo. Entre la Nación y 21 provincias, como mencionaba Heller, no firmaron San Luis, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires. A partir del nuevo pacto, las jurisdicciones podrán aplicar alícuotas máximas para el impuesto sobre los ingresos brutos y el de sellos. Esto es lo que se lleva también, obviamente, las mayores críticas, porque Juntos por el Cambio recuerda que en los consensos anteriores, desde el original que se firmó en 2017, la idea era ir hacia una baja progresiva de estos impuestos. Justamente, incluso que el de sellos en 2022 desaparecía, cosa que terminó no pasando, y en este consenso se habilita, digamos, un permiso como a incluso subirlos. Claro. Igual hay compromisos, han señalado algunos diputados que sus propios gobernadores, y en otros casos lo han dicho los propios gobernadores, de no comprometerse a no aumentar impuestos. Sí, ese fue el compromiso que habían firmado, ¿no?, los radicales. Claro. Bueno, vamos a la siguiente placa. Así repasamos. Sobre ingresos brutos, se acordó gravar la comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permitan la realización de las transacciones en forma remota. Y sobre sellos se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzados por este tributo en general. Creo que tenemos algo más. Bueno, no estarán sujetos a la alícuota máxima los actos, contratos y operaciones relacionadas con las actividades de loterías y los juegos de azar. Eso se mantiene. Las provincias también podrán elevar más allá del máximo del 2% el impuesto inmobiliario. Respecto de la deuda, ¿no?, de las provincias, porque este era otro punto que surgió también en el debate, ¿no? Algunos diputados recordaban que durante los años de Cambiemos hubo provincias, no me acuerdo ahora qué oficialista fue, pero incluso dijo como que las provincias fueron hasta casi obligadas a endeudarse. Y que favorecer la recaudación de las jurisdicciones hace que justamente no tengan que recurrir, creo que Heller fue, no tengan que recurrir a la necesidad, ¿no?, de tomar nuevo endeudamiento. Y lo que plantea acá es que las provincias solo podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera en los casos de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, desembolsos pendientes, incrementos de stock generados por administración de pasivos, canjes o reestructuraciones y amortizaciones de capital. Y finalmente abre la posibilidad a que las jurisdicciones restablezcan el impuesto a la herencia, actualmente vigente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Meli, esto es lo que sucedió en definitiva en la Cámara de Diputados cuando se inició como primer tema la discusión aquí en la Cámara Baja de una larga sesión que terminó en la madrugada de hoy respecto al proyecto de ley de consenso fiscal, que en el momento de votarse por parte de los diputados nacionales sucedió esto. Se va a votar tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado del dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído de ley en revisión del Honorable Senado, por el que se aprueba el consenso fiscal suscrito el 27 de diciembre del 2021 por el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de las provincias.
136 afirmativos, 108 negativos, 4 son las abstenciones. De acuerdo a lo establecido por el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, para su aprobación se necesita la mayoría especial absoluta de la totalidad de los miembros del cuerpo, la cual ha sido conseguida con 136 votos afirmativos. Se comunica al Senado. Al Poder Ejecutivo, perdón. Bueno, ahí estaba Cecilia Moró. A ver, fue la primera ley que aprueba, la segunda ley ya que se aprueba con la gestión de, Cecilia Moró. Sí, claro, la primera, ¿no? El consenso fiscal, la primera. Muy bien, y un debate largo Pero debate. En la que se la vio, digamos, como aliviada de salió, fue cuando a la noche, cerca de la medianoche, se votó la prórroga de impuestos. Claro. Y con un resultado de 129 votos. Por los números, sí, ¿no? Justo. Los números justos. Un momento en el que todos se tenían que quedar absolutamente sentados porque estaba la votación en particular. Claro. Y a partir de los cambios que hubo, ¿no? En un desdoblamiento desde el primer artículo del proyecto, bueno, había que votar el 1 y el 2, digamos, por votación nominal. Uno de los artículos, el que tenía que ver con las asignaciones específicas, salió por amplia mayoría, 235 votos, pero el otro era más complicado y bueno, también tenía que reunir 129 como en la votación en general, ¿no? Claro. Entonces es un proceso que hay que esperar y mantenerse ahí y no mandarse ninguna macana tampoco. Claro. Y ese alivio de que vos bien estás marcando, Meli, de Cecilia Moró, seguramente también fue para el alivio de Germán Martínez, el presidente de la bancada del oficialismo, del ministro de Economía, Sergio Massa, y del propio Alberto Fernández, de presidente. Sí, sobre todo porque el tema de impuestos es algo que había estado, que se contempla en la proyección, en las proyecciones que se hacen en el plan de gastos y recursos, que es el presupuesto, ¿no? Claro. Yo hoy leía y hay estimaciones, por ejemplo, de lo que se va a recaudar por impuesto a las ganancias, por impuesto a los bienes personales, por impuesto al cheque, y son justamente esos impuestos que, bueno, en este proyecto se prorrogan, ¿no? Claro. Economía esperó que termine esa votación antes de mandar el proyecto al Congreso. Claro, sí. Justo, el proyecto entró 15 minutos, faltando 15 minutos para la medianoche. En la previa se había difundido todos los detalles ante la prensa, todos los detalles de lo que iba a incluir el proyecto de presupuesto. Le dicen ahora que para la presencia, a propósito de lo que estábamos hablando, que la esperemos para octubre. La presencia de Sergio Massa. La presencia de Sergio Massa. Bueno, en ese caso hay que ver si ya en ese momento entonces es ley la prórroga de impuestos, ¿no? Claro. Que en el Senado capaz eso como una excusa puede ser también, ¿no? ¿Que haya alguna modificación allá? No que haya una modificación en el Senado, sino ya que sea ley y que se sabe que se cuenta con esos recursos, ¿no? Para los cálculos que se hicieron en el presupuesto. Claro. Dicho sea paso, como vos bien señalabas, fue medio en simultáneo la votación de ese proyecto y la entrada del proyecto, porque además el debate se acortó. No hubo oradores individuales que hablaran, ¿no? Se agotó, digamos, en lo que es el listado de jefe de bloque. Claro, y en el medio de la sesión también se planteó el tema de, como hemos tratado y hablado anteriormente, que es el tema de la ley de humedales. La presencia en el Congreso de la Nación, en Pasos Perdidos, y hubo una reunión también antes de llegar ahí a Pasos Perdidos, en uno de los salones del Congreso de Intendentes de la provincia de Santa Fe, la presencia del ministro y del viceministro de Medio Ambiente aquí en el Congreso, de Juan Cabandier y de Federovisky, y el diputado Enrique Esteves, que pide en el recinto el emplazamiento a la Cámara de Diputados para que se trate el proyecto de ley de humedales en la República Argentina. Accede la Cámara a eso y es lo que va a ocurrir la próxima semana, el próximo día jueves. Vamos a compartir el momento y la palabra del diputado por la provincia de Santa Fe, el socialista Esteves. Tenemos que como sociedad saldar un debate en torno a cómo vamos a cuidar y a proteger nuestro ambiente para que no tengamos que sufrir en el futuro inmediato más catástrofes ambientales que fundamentalmente son, como siempre los decimos, los sectores más vulnerables quienes la sufren. Tenemos que tener claridad que las herramientas que tiene nuestro Estado
no son suficientes para abordar las consecuencias del desorden con el cual nos manejamos en cuanto a la relación con nuestra naturaleza. En este recinto hemos tratado proyectos muy importantes que todavía tienen que ser aplicados. En este Congreso se han tratado proyectos vinculados a nuestros humedales, teniendo 2 veces media sanción del Senado Nacional, y hace un poco más de un año hemos trabajado también para sacar un dictamen de la Comisión de Recursos Naturales de más de una decena de proyectos que se han presentado en esta Cámara. Por estos motivos, señora Presidenta, y porque entendemos que es urgente, venimos a solicitarle, como en otras oportunidades, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 106 del reglamento de esta Casa, se emplace a las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda, para que en forma conjunta, en trabajo de plenario, se pongan en tratamiento los siguientes expedientes: 5340 del 2021, 66 del 2022, 75 del 2022, 162 del 2022, 166 del 2022, 212 del 2022, 787 del 2022, 1137 del 2022, 1391 del 2022, 4643 del 2022, todos proyectos referidos al régimen de protección ambiental para el uso racional y sostenible de los humedales. En el supuesto que hubiera uno o más proyectos sobre este tema que no se hubieran mencionado por no encontrarse aún cargados en el sistema, los respectivos presidentes de las comisiones los incluirán en el temario para darles debido tratamiento. Por ese motivo, señora Presidenta, solicitamos el emplazamiento de estas comisiones para el día jueves 22 del corriente mes a las 10 horas para dar inicio al tratamiento de este tema. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, ahí estaba el diputado Enrique Esteves, el planteo, el pedido, esta solicitud acompañada por la Cámara de Diputados, y la próxima semana, José, tenemos reunión plenaria de 3 comisiones para discutir, para debatir, para planificar, en definitiva, de qué manera se va a llevar adelante este tratamiento del proyecto de ley de humedales. Sí, justamente, y bueno, recordemos que el sistema de emplazamiento es la tercera vez que se aplica en esta Cámara. Yo tenía dudas con la primera, que fue cuando se estableció el emplazamiento para tratar bienes personales, pero sí fue también un emplazamiento, lo que pasa es que llegó al recinto inmediatamente, o sea, hubo una reunión de comisión rápida y después llegó al recinto, donde no le fue bien a quienes lo habían impulsado, claro, que era Juntos por el Cambio. Después tenemos el caso de la ley de alquileres y también el emplazamiento para el boleta única. Esos fueron los 3. Este es el cuarto caso de un emplazamiento. Ahora vamos a ver algunas placas donde, bueno, fue como tal cual veíamos a instancia del diputado Enrique Esteves del socialismo, 3 comisiones que, bueno, Enrique Esteves, que había estado muy activo el día anterior también, que le hizo planteos sobre el tema de la situación que se vive en Rosario, donde es él, se le hizo al jefe de gabinete. Bueno, 3 comisiones van a tener que abocarse a partir del jueves 22 de septiembre a analizar todos los proyectos que hay sobre el tema humedales. Y bueno, fue el pedido de apartamiento de reglamento a partir del artículo 106, como escuchábamos a Enrique Esteves, pedido para tratar una serie de proyectos referidos a la protección de humedales en un plenario de comisiones, o por lo que vimos hoy son 10 proyectos los que se van a poner en consideración, que puede llegar a haber más si se presenta alguno más ahora. Y ahí lo decía Esteves también, ¿no?
ya en varias oportunidades se había logrado consenso. Dos sanciones que tuvo la ley de humedales en el Senado Nacional, la llegada de esos proyectos aquí a la Cámara de Diputados, el consenso que se había logrado en la Comisión de Recursos Naturales. Ahora hay una estrategia distinta. Ahora se va a trabajar las 3 comisiones juntas. Claro, que ese fue el detalle, el que le da alguna alternativa de que, bueno, de que esto pueda llegar a prosperar. Todos los proyectos existentes sobre el tema van a ser tratados en el seno de las comisiones de Recursos Naturales, que preside Leonardo Grosso, y Conservación del Ambiente Humano, de Agricultura, que preside Ricardo Burjaile de la oposición, y de Presupuesto y Hacienda de Carlos Heller. Dijo Esteves, tal cual lo escuchábamos recién, estamos viviendo un tiempo muy difícil en función de lo que vemos todos los días por las catástrofes ambientales que está atravesando el planeta en general y nuestro país en particular. Vemos cómo las leyes que sancionamos en el marco de este Congreso no terminan de aplicarse. Vemos cómo las herramientas que tienen los distintos poderes del Estado y los distintos niveles del Estado no son suficientes para abordar la calamidad que estamos viviendo con los incendios que vemos habitualmente en todo nuestro territorio nacional, señaló. Bueno, la cuestión es que a continuación, vamos a otra placa, le contesta Leonardo Grosso, que acepta el convite, que él habla desde el oficialismo, aclaró justamente, para no sentar un precedente, justamente que el Frente de Todos preferimos siempre los acuerdos parlamentarios, el diálogo por sobre los emplazamientos. También saben lo que pienso de la ley de humedales y él, bueno, hay que recordar que este año él fue el primero en insistir con la necesidad de hacer un tratamiento pero que no se quede solamente en un dictamen de una comisión. Como así también insistió en la necesidad de tratar cuanto antes el tema, por lo que anticipó que el bloque del Frente de Todos votaría de manera afirmativa este emplazamiento. Bueno, a continuación fue el turno de Ricardo Burjaile, porque en los días previos se había circulado el tema de que la comisión que tenía que tratar en todo caso este tema y que tenía ciertos reparos era la de Agricultura. Entonces Burjaile, titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería, dijo que apoyaba el pedido, pero que inclusive tenía un proyecto propio, y vimos ahí el proyecto del diputado Vara, lo firma también él, es uno de los que se van a analizar el próximo jueves. Planteó una y otra vez que la necesidad de lo que vaya a salir, que tiene que compatibilizar el medio ambiente con producción. Eso es eso atendiendo a todos los reparos, porque si no se contempla este tema, la ley no va a salir. Esa es la premisa con la que vamos a trabajar, remarcó, y lo que se está viviendo en Rosario, aclaró, no se va a parar con una ley. Y bueno, viene a cuento de que para los que tengan expectativa de que esto vaya a ser la solución. Todo. Humedales es otra cosa, en todo caso. Está bien, pero lo de los incendios es otra cuestión. Tenemos una ley de manejo del fuego, dijo Burjaile, y el problema está en el hombre, la prevención y los organismos que deben atender esto. Y bueno, contó que la comisión también estaba trabajando, ahí hizo una revelación, que él decía que estaba trabajando con presupuesto y con los distintos bloques que componen la Cámara por pedido del ministro y del presidente. Y aclaró que habían hablado el día anterior inclusive con Enrique Esteves y también con Leonardo Grosso. No le habían anticipado a él esto y entonces le molestó. Habían consensuado una metodología de trabajo y le pareció violenta e intempestiva la cuestión del emplazamiento, más allá de que él dijo que bueno, lo iban a tratar. Después, violenta e intempestiva me hace acordar al emplazamiento de boleta única. También. Que era lo que decía el oficialismo, ¿no? Claro, bueno, en este caso lo dijo. Bueno, la vida es un círculo, evidentemente. Bueno, Martín Berengaray, de Evolución Radical, habló a continuación, dijo que estamos aburridos de estos pedidos de emplazamiento que empiezan a ejecutarse, pero lo dijo a favor del emplazamiento, claro. Pero lo que él decía es que, bueno, que esta vez el emplazamiento se establezca, que haya dictamen al cabo de 3 reuniones que haya dictamen consecutivas en semanas sucesivas. Y esto teniendo en cuenta, abre el paraguas por ejemplo, lo que sucedió con la ley de alquileres. Claro.
que también obedeció un emplazamiento, se había dado un mes para llegar al tema, a una solución sobre el tema, y todavía la cuestión no ha llegado al recinto. También, Fernando Iglesias habló a continuación, también estuvo a favor de aceptar este convite, y dijo: esto no es un problema legislativo, es un problema de gestión y no aceptamos la acusación de haber retrasado esto. Vamos a apoyar todo lo que tenga que ver con la preservación económica y estamos dispuestos a tratarlo a nivel legislativo, pero no aceptamos la maniobra fácil de adjudicar al Congreso lo que se está viviendo, es un problema de gestión, dijo. Luego fue el turno de Graciela Camaño. Graciela Camaño dijo que ella estaba a favor también de la propuesta de Esteves, y aclaró que ante el ambiente que se estaba calentando, dijo que no había hecho Esteves ninguna imputación, salvo lo de que había una mora de parte de la Cámara de Diputados en el tema humedales, y alertó sobre el problema del cambio climático y la seria desertificación, dijo, que está sufriendo la Argentina, donde casi el 72% del territorio está desertificado, una cifra que espanta. Bueno, a continuación habló Nicolás del Caño, que dijo que hace 10 años que este dictamen no sale de este Congreso, donde de repente dicen todos que están de acuerdo, y dijo que esto era una hipocresía, y le contestó a Burjay, le decía que violento es lo que está sucediendo, lo que pasa en Rosario, que no se puede respirar, claro. Dijo. Y después hablaron otros, como Jorge Vara, que dijo que estaba totalmente a favor del tratamiento del tema, pero que aclaraba que la Comisión de Agricultura nunca había llegado el tema, o sea que en realidad no es que ellos estaban retrasando la cuestión. Romina del Pla, también desde la izquierda, pidió dejar de jugar al Gran Bonete, porque hay una responsabilidad de los distintos bloques mayoritarios en haber cajoneado el tema y que se discuta el proyecto que tiene el acuerdo de las 200 organizaciones. Y esto último lo dijo a propósito de lo que había dicho Burjay, porque dijo: acá nos enteramos de que hay un proyecto del Ejecutivo sobre el que se va a trabajar, pero nosotros queremos que se trabaje sobre el acuerdo de las organizaciones. Le avisaba a las organizaciones que claro, lo tengan en cuenta. Después hablaron Maximiliano Ferraro, Jimena García, que son autores de un proyecto propio, y también terminó cerrando Luis Di Giacomo, que también dijo, expresó el apoyo, y bueno, y le tiró un palito a los diputados porteños y a la ciudad en general, que dijo que se permiten cada vez más edificaciones, con lo que los espacios verdes son cada vez menos y no van a tener incendios en ciudad, algo que fue muy festejado por el oficialismo. Ahora vayamos a los humedales. Son ecosistemas que se sostienen permanentemente o por determinado periodo bajo el agua. Se refieren a una amplia variedad de ecosistemas como deltas, esteros, bañados, lagunas, costas marinas, entre otros ecosistemas que tienen como elemento clave el agua. También se distinguen por las características particulares de sus suelos y la presencia de plantas y animales adaptados a sus periodos de anegamiento y sequía. Se estima que en la Argentina cuenta con más de 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, lo que representa el 21% de todo el territorio nacional. O sea que con esta cifra parece que amerita realmente tener una ley. En los proyectos que por lo menos los que se conocían de los que llegaron a tener un dictamen el año pasado, se promovía crear un inventario para los humedales, el establecimiento de presupuestos mínimos para su conservación y el uso racional y sostenible. Y por último, la norma cambiaría la definición de humedal para que la protección abarque bien jurídico protegido en su totalidad. Y fija plazos, además, para concluir el inventario de humedales y una moratoria de actividades que siguen depredando los humedales. Eso es, en líneas generales, lo que establecen los proyectos que se van a poner a consideración a partir del próximo jueves a las 10 de la mañana, y veremos si se emite un dictamen prestamente.
Bueno, y gracias, José, y porque además el tema de la ley de humedales y las distintas expresiones que hubo en el recinto de la Cámara de Diputados, también estuvo las expresiones que mencionó también José en un momento determinado, que es la de Federico Angelini, el diputado del PRO por la provincia de Santa Fe, respecto a los incendios y respecto a de qué manera están respirando los rosarinos, qué es lo que están respirando los rosarinos. Trajo esas cenizas aquí a la Cámara de Diputados y habló de esta manera. Quiero pedir una cuestión de privilegio contra el ministro de Ambiente, Juan Cabandier. Hace más de 2 años, la ciudad de Rosario de forma permanente está invadida por el humo, cenizas, y se está generando un ecocidio terminal en el delta del Paraná. Y todo esto sucede en la total y absoluta negligencia del gobierno nacional, del gobierno de la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos y de la justicia. Pero esto empezó a suceder desde hace 2 años, 2 años y medio. ¿Qué pasaba que no sucedía antes? Había un sistema que funcionaba y funcionaba muy bien, que prevenía, que planificaba, que actuaba en la emergencia y después de la emergencia seguía estando presente. El SINAGIR. Se trabajaba fuertemente en un organismo vertical, en donde ese organismo centralizaba todas las decisiones, en donde confluían los ministerios de Seguridad, de Defensa, de Justicia, de Ambiente, el sistema de manejo del fuego y el sistema de bomberos, entre otros organismos. ¿Qué pasó? Lamentablemente, por una cuestión ideológica, política y estúpida, se desarticuló el SINAGIR, que funcionaba y funcionaba bien. El manejo del fuego dejó de estar en el Ministerio de Seguridad para pasar al Ministerio de Ambiente, sin capacidad operativa y llena de inútiles sin reacción. Y hoy tenemos la tragedia ambiental y sanitaria que tenemos en nuestra provincia. En estos días tenemos una situación desesperante. No es que nos molesta el humo a los rosarinos o nos molesta el olor. Y les traje un ejemplo para que quede claro lo que estamos sufriendo en Rosario. Esto es lo que estamos respirando. Esto, miren, esto es lo que está pasando en Rosario. Esto es lo que estamos respirando los rosarinos y todos los vecinos de las localidades vecinas a Rosario. Bueno, ahí estaba el diputado Federico Angelini, diputado del PRO por la provincia de Santa Fe. La situación por la que está atravesando Rosario la trajo aquí al Congreso de la Nación. Vamos a hacer una pausa en el análisis para regresar y hablar con los diputados nacionales respecto a lo que dejó la sesión que terminó en la madrugada de hoy, la semana que viene con las diferentes comisiones y qué va a pasar con el tratamiento del presupuesto 2023. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV. Ya regresamos. Argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacúnate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV.
Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por Diputados Televisión, El Análisis por DTV, en una jornada en la cual hace horas nada más terminamos una larga sesión con diferentes temas que se han tratado en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Una sesión que tuvo también como precedente de la misma la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, Juan Mansur, aquí en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Momentos de cruces que hubo, ¿no?, entre oficialismo y oposición ante la exposición de Mansur, principalmente en algunos momentos respecto a la situación planteada en la República Argentina a partir del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y después los diferentes aspectos, las diferentes respuestas que tuvo el jefe de gabinete y que han merecido por parte de la oposición, principalmente desde Juntos por el Cambio, algunos cuestionamientos. Pero de una manera o de otra, lo importante fue también la presencia, una vez más, en este caso fue la primera presencia del jefe de gabinete Juan Mansur aquí ante la Cámara de Diputados, lo que marcó también la segunda presencia del jefe de gabinete en el Congreso, porque ya anteriormente había estado en la Cámara de Senadores. En algunos minutos vamos a estar hablando también de este tema, de la presencia de Juan Mansur y qué dejó la presencia del jefe de gabinete aquí en el Congreso de la Nación. Ahora nos vamos a ir a nuestro móvil porque está Sofi Raimundes en la biblioteca del Congreso de la Nación. El día martes fue el Día del Bibliotecario, el 13 de septiembre. Pero Sofi, ¿qué es lo que va a haber ya pensando en la próxima semana? Buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para todos los compañeros y compañeras que están en el piso. Exactamente, el 13 pasado fue el Día del Bibliotecario y de la Bibliotecaria. Hacemos extensivo el saludo de DTV para todos aquellos que se dedican a esta profesión y como bien estabas adelantando, no solo hubo actividad política y parlamentaria, por supuesto, en la Cámara de Diputados de nuestra nación argentina, sino también actividad cultural, porque para la próxima semana, el próximo lunes 19 de septiembre, el 20 y el 21 también, lunes, martes y miércoles, se va a estar desarrollando en la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina el tercer encuentro de bibliotecas parlamentarias de América Latina y del Caribe. Va a ser un evento organizado en diferentes espacios edilicios pertenecientes a la Cámara de Diputados. En primer lugar, se va a desarrollar en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Salón de Conferencias de Elia Parodi, y una recorrida también va a recibir a los diferentes funcionarios que integran las bibliotecas de los parlamentos de América Latina y el Caribe para que conozcan cómo es el funcionamiento interno de nuestro Congreso Nacional. En el segundo día de encuentros sí van a dirigirse a la sala pública de conferencias del Congreso, de la Biblioteca del Congreso de la Nación, donde en primer lugar el diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Carlos Selva, va a darles la bienvenida, ¿no?, y va a disertar exponiendo la importancia de las bibliotecas parlamentarias para la región. Y también va a hablar Alejandro Santa, que es el presidente también de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Así que se espera una semana muy movida con respecto a estas actividades culturales que son fundamentales, ¿no?, para seguir trazando lazos entre los países limítrofes, porque van a estar presentes diferentes funcionarios de las cámaras y de las bibliotecas de Chile, de Bolivia, de Brasil, de Ecuador, de El Salvador, de Nicaragua también incluso, y de diferentes países que conforman la región latinoamericana, para establecer cuáles son los principales desafíos y cuáles son los principales objetivos también a tener en cuenta para seguir trabajando mancomunadamente, porque está auspiciado por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, y recordamos que el año pasado se dio la cumbre de Glasgow, en la que se trazó una agenda verde para el 2030, que va a ser uno de los temas centrales, ¿no? Cómo legislar amigablemente con el medio ambiente, ¿no? Claro, Sofi, y además el reconocimiento que hay a nivel internacional del trabajo que viene haciendo la Biblioteca del Congreso de la Nación, que es reflejo en otras bibliotecas del mundo, en otras bibliotecas de los parlamentos latinoamericanos, y que lleva a la Biblioteca del Congreso a ocupar lugares importantes en el escenario internacional a la hora de diagramar lo que son las políticas públicas que se difunden
suceden y que se realizan desde los parlamentos. Y va a ser también, me parece, una buena oportunidad también para conocer no solo lo que se hace desde Argentina, sino lo que están haciendo en la región respecto a estos temas. Sí, sí, exactamente. Seguramente sea un espacio muy rico de intercambio en el que durante estos 3 días van a estar desarrollando ideas y proponiendo también nuevos objetivos o nuevos desafíos para los próximos años, principalmente para la región, como vos decís bien, Fer, para establecer cuáles van a ser los trabajos legislativos que se van a llevar adelante de cara a esta Agenda 2030, por supuesto, pero a los próximos años. En nuestro caso, por ejemplo, va a ser un año electoral y el Parlamento va a tener un rol fundamental seguramente. Sabemos que el próximo 2 de octubre va a haber elecciones en Brasil, van a estar los representantes de las cámaras y también de las bibliotecas de Brasil, y todas estas experiencias y estos testimonios de primera mano de cómo se vive la política parlamentaria en cada uno de los países va a ser seguramente muy, muy enriquecedor para compartir entre todos los funcionarios parlamentarios y todos los funcionarios que se dedican intrínsecamente al funcionamiento de la biblioteca, que, como bien ustedes ya saben, es una pata fundamental, ¿no?, del funcionamiento parlamentario, porque aporta su lado cultural y su lado histórico también. Tiene un importantísimo acervo histórico sobre la historia de nuestro país, y eso, por supuesto, va a ser compartido en estos 3 días de encuentro que seguramente vamos a estar trabajando allí y les vamos a contar de primera mano lo que va a suceder. Sofi, gracias. Gracias a ustedes. Para finalizar, les cuento también, aprovechando que estamos empezando el fin de semana, para todos aquellos que quieran hacer planes en Ciudad de Buenos Aires, pueden acercarse al Espacio Cultural en Alsina 1835, porque hay muchísimas actividades culturales libres y gratuitas con previa inscripción por www.bcn.gov.ar, como por ejemplo la exposición de diferentes muestras y principalmente de diferentes films, de diferentes videos, películas que se realiza todos los jueves en el auditorio, y además hay clases gratuitas de teatro, de tango y de dibujo también, así que a todos aquellos que quieran participar y a todos aquellos que también les guste escribir se pueden acercar al Espacio Cultural, y si no pueden consultar online por la página web. Allí está todo bien detallado sobre cuáles son los horarios y los días en los que se brindan estos cursos. Hablando de la agenda amigable con el medio ambiente, nos contaban recién los chicos de recepción que ya no entregan papeles ni folletos justamente para no contribuir a la contaminación, así que en parte va a ser un poco de los temas a tratar en este tercer encuentro de parlamentarios, de bibliotecarios, la semana que viene, cómo seguir sosteniendo este acceso a la información de manera digital, así que la invitación está abierta para toda la comunidad. Gracias, Sofi. Amplia agenda cultural que tiene el Congreso de la Nación, amplia agenda cultural que tiene la Biblioteca del Congreso. Gracias, ahí estaba Sofi Raimundes con nuestro móvil desde la Biblioteca del Congreso Nacional. Bueno, retomamos lo que estábamos hablando y que señalábamos respecto a la presencia de Juan Mansur, el jefe de gabinete, que le habían sido giradas casi 4.000 preguntas, que contestó por escrito y que amplió en las horas que estuvo aquí en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, hacia las distintas inquietudes que han tenido los diferentes bloques, los diferentes legisladores nacionales. La diputada Marcela Paso, diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, conversó con Diputados Televisión sobre este tema, sobre la presencia de Juan Mansur, y decía lo siguiente. Me quedo con el informe del jefe de gabinete, un informe muy, pero muy completo de esa gran cantidad de preguntas que se respondieron en su completitud, pero por sobre todas las cosas con la actitud del jefe de gabinete, que se presentó frente al Parlamento de una manera moderada, con el ánimo de mirar hacia adelante, de plantear cuáles son los sueños y los proyectos de nuestro espacio político y cuál es el camino que pretendemos seguir para sacar a la Argentina adelante desde una actitud propositiva y, como él lo dijo en reiteradas oportunidades, sin mirar para atrás, ¿no es cierto?
Bueno, ahí estaba la diputada Marcela Paso reflexionando sobre lo que fue, lo que dejó, ¿no? La presencia de Mansur aquí en la Cámara de Diputados. Sí, fue una sesión bastante larga, pero bueno, podría haber sido más todavía. Claro. En realidad el jefe de gabinete no hubo ni siquiera un cuarto intermedio, no se levantó ni para ir al baño, digamos, así que se bancó ahí todas las horas. ¿Qué? Admirable. Sí, la verdad, sí. Creo que incluso tampoco comió nada porque estaba dentro del recinto. Creo que solo tomas agua, no se puede. Algo similar hacía Capitanich. Cuando Capitanich venía, bueno, fue uno de los que más vino. Sí, Capitanich. se sentaba a hablar y se levantaba cuando terminaba. Sí, bueno, él vino con un tono, digamos, como ya se anticipaba, como es él, no confrontativo, bastante calmo. Se bancó un montón de críticas. Lo que habías anticipado el viernes pasado. Sí, exacto. El viernes pasado hablábamos acá de más o menos cómo iba a ser su discurso, de las cosas que iba a decir. Y en un momento sí, quizás él se esforzó también por comparar índices dentro de la propia gestión, comparando 2022 respecto a 2020, que bueno, fue un año obviamente muy particular por la pandemia. Pero cuando surgió, digamos, un comentario en la intervención de Mario Negri por parte del radical respecto de la deuda con el fondo, bueno, ahí ya Mansur no contestó un poco más, no con un tono elevado de voz ni nada por el estilo, pero sí ya en otra posición, y dijo que él no quería hacer referencia para atrás, sino mirar para adelante, pero lo obligaban, ¿no? Así que ese momento fue como el momento, digamos, un poquito más picante de la sesión informativa, que bueno, no estaba muy conformes obviamente de la oposición, porque era más un informe anual que el informe de gestión, que tiene que ser mensual o bimestral, digamos, un mes en cada cámara. Pero allí, bueno, se comprometió a seguir viniendo, ¿no? Sí, allí estuvo el emplazamiento que le hizo María Eugenia Vidal justamente para que confirmara si iba a venir en noviembre, que es cuando le debería tocar. En octubre debería ir a la Cámara de Senadores de nuevo, a donde ya fue en junio. Debería ir por segunda vez, y acá a la Cámara de Diputados en noviembre le pidió puntualmente. El jefe de ministros dijo que bueno, que sí, que él no tiene problemas, que en todo caso que lo organizara acá a la Cámara, que él hará lo que le indiquen las cámaras, respectivamente, y el que no tiene nada de confianza en que vaya a cumplir con esa premisa es Waldo Wolf, que lo saludó por las fiestas. Directamente. Directamente, aprovecho para saludar. No, y también otra de las cosas me parece que fue importante es que incluso ayer, en la sesión de ayer, no solo en la sesión del jueves, si bien hubo algunas referencias, la sesión de ayer estuvo bastante, digamos, contenido el tema de las cuestiones de privilegio, ¿no? Sí, también. Hubo un montón de temas que tanto al oficialismo le hubiera gustado sacar como a la oposición, y no lo hicieron. Claro. Me parece que se priorizó bastante ese acuerdo. Mantener lo que es la calma, el diálogo y la convivencia dentro del recinto de la Cámara Baja. Y funciona también muy bien el sistema de hacerlas, no hacerlas al principio, sino hacerlas por segmentos en el durante, porque por un lado muchos prescinden de hacerlas, inclusive, y se ganan unos aplausos cuando a las 2 de la madrugada López Murphy dijo que la dejaba de lado, por ejemplo, lo aplaudieron. Claro. Y así sucedió con otros más. Pero funciona bastante bien ese sistema, porque aparte no cargas de tensión todo 6 horas o 3 horas, ponerle de cuestión de privilegio. Porque además se retrasa lo que es el inicio formal de la sesión, y ya venían, repetimos, de haber tenido una sesión larga con el jefe de gabinete. Y hablando de Juan Mansur, vamos a compartir algunos fragmentos de Juan Mansur en el recinto de la Cámara de Diputados en su informe mensual ante el Congreso Nacional. En pocas horas más estará ingresando a esta Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley del presupuesto general para el año próximo. Puedo asegurarles que en este contexto internacional tan complejo, tan difícil, mantenemos nuestro compromiso con el pueblo argentino de aumentar la inversión en cuestiones estratégicas para nuestro país: obra pública, educación, ciencia y tecnología. El año pasado
nos tocó una situación compleja que nos impidió contar con una ley de presupuesto. Por eso los convoco a debatir, a deliberar, pero siempre con la misma visión que reina en esta Cámara, con una visión constructiva. Estamos, como siempre, abiertos al diálogo, a ver qué es lo mejor que podemos ofrecer como marco de previsibilidad presupuestaria a todas las argentinas. Señores diputados y diputadas, muchos me conocen y todos saben que soy un hombre que cree profundamente en la democracia. Esta práctica conlleva utilizar el diálogo como herramienta fundamental de la construcción, fundamentalmente, del respeto a las diferencias. Tengan mi compromiso para trabajar en reencontrarnos todos los argentinos y las argentinas. Para contar con un Estado inteligente, fuerte, pero fundamentalmente cada vez más presente, necesitamos un Estado solvente. Creemos que la mejor forma de conseguir la estabilización de la economía, de la macroeconomía, es a partir de un país que cuente con un vigoroso aparato productivo. Permítanme dejar en claro una vez más cuál es nuestra convicción. La Argentina con estabilidad macroeconómica que buscamos es una Argentina con un modelo de producción y empleo que podamos ir fortaleciendo entre todos. Llevamos 21 meses consecutivos de crecimiento de la actividad económica. En 2021, el crecimiento de la actividad económica alcanzó 10,3%. En 2022, la Argentina continúa en esos niveles de crecimiento sostenido. Voy a hablar del primer semestre. Durante este primer semestre, la actividad económica acumuló un avance de 6,3% en relación enero-junio del 2021. 14 de los sectores de actividad relevados por el INDEC mostraron expansión. Ha sido notable el impacto federal de esta expansión. La utilización de la capacidad instalada de la industria hoy se encuentra, hablando del primer semestre, 69,1% para junio de este año. De las 12 categorías podemos señalar que absolutamente todas han aumentado incrementos considerables. Todas estas industrias han aumentado su producción a pesar de los difíciles contextos internacionales aquí mencionados. Más producción implica también fortalecer el Estado. La recaudación tributaria ascendió en junio a 1,68 billones, lo que representa un incremento del 82% respecto al mismo mes del año 2021. Bueno, ahí estaba el jefe de gabinete Juan Mansur ante la Cámara de Diputados de la Nación. La próxima presencia del ministro coordinador será en el Senado y repetimos lo que decía José, se lo va a esperar y ella se comprometió también en cuanto lo convoquen a venir al Congreso de la Nación, aquí a la Cámara de Diputados en el mes de noviembre. Las opiniones de los diputados nacionales, acaba en las redes sociales de hablar el diputado Miguel Base, diputado de la Unión Cívica Radical, dijo la agobiante carga impositiva perjudica el nivel de vida de los argentinos y además impide el crecimiento económico del país. No vamos a mejorar la situación económica si no bajamos impuestos. Por eso votamos en contra del consenso fiscal, analizando un poco también qué es lo que ha sucedido en la larga sesión que tuvo la Cámara de Diputados de la Nación. Y vamos a ver otras opiniones. Vamos a conectarnos ya con la provincia de Río Negro.
Diputado Luis Di Giacomo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Qué dice usted? Muy bien. Bueno, haciendo un balance, analizando un poco lo que dejó esta larga sesión. ¿Cuál es el tema que usted quiere destacar, diputado? Bueno, en un principio estaba escuchando las expresiones del jefe de gabinete, el comentario que hacía respecto de quienes, o algunos que después no acordaron justamente con el primer tema que se trató, que fue el tema del consenso fiscal, ¿no es cierto? Creo yo que justamente siempre las opiniones generalmente uno las da de acuerdo al lugar y el espacio que le toque ocupar en un determinado momento, ¿no? Entonces, justamente muchos diputados hablaron de cómo en el 2017 muchos diputados que hoy eran el oficialismo y opinaban en forma totalmente contraria a este momento, que son la oposición. Creo que ser oposición lo releva justamente de tener que dar algún tipo de compromiso. En nuestro caso, que somos una oposición que a su vez es gobierno en su provincia, por supuesto, en función de ya las indicaciones de la propia gobernadora en cuanto a haber aceptado el tema del pacto fiscal, nosotros el tema del consenso que se llevó adelante hace que nosotros lo hayamos aprobado, ¿no es cierto? Entonces me da la impresión que a partir de ahí se dan las diferencias, no por cuestiones por ahí tan específicas como lo que manifiesta respecto de, por supuesto, bajar impuestos. Todos queremos bajar impuestos. El tema es que cuando uno está al frente de un gobierno, en este caso un gobierno provincial que tiene control sobre muy poco de los impuestos que se cobran, digamos, tenemos que tener recursos de algún lado y en la relación con la nación esto únicamente se va a superar el día que cambie justamente toda la cuestión relativa a la coparticipación, ¿no es cierto? Y aquellos recursos que cobra el Estado Nacional y que podrían o deberían ser, como escuchábamos el otro día con motivo de la visita del jefe del Partido Nacional Vasco, el esquema que, por ejemplo, tienen ellos allá en la región y en las provincias vascas con respecto al gobierno español, es que ellos cobran absolutamente todos los impuestos y entonces le pagan a la nación los servicios que en todo caso brinda la nación. En nuestro caso es exactamente al revés, dependemos, ¿no es cierto?, de aquello que determine nación, que es la que tiene la mayoría de los recursos, entonces uno tiene que negociar en ese sentido los consensos que se van dando, ¿no? Claro. Así que bueno, ese fue el primer, digo, con respecto al primer tema que tratamos. Después, por supuesto, fue una larga sesión. Tuvimos el tema de la prórroga de impuestos nacionales, también algo en lo cual tenemos intereses las provincias. También un tema en el cual, sin ninguna duda, uno espera que una reforma impositiva, por ejemplo, haga que muchos de estos impuestos que alguna vez fueron calificados como de emergencia dejen de ser cobrados, ¿no es cierto? Pero bueno, mientras tanto, si las condiciones son esas, nosotros aceptamos justamente esta prórroga porque tiene que ver con la financiación de nuestras provincias, ¿no? Claro. Luis, el hecho que le den facultades o herramientas a los gobernadores para poder modificar partidas impositivas, ¿esto no implica que vayan a aumentarlos, digamos, de un día para el otro? Digo, ¿es una herramienta que tienen los gobernadores? No necesariamente se van a aumentar, ni de un día para otro ni se van a aumentar. Si las condiciones de los recursos y las condiciones de lo que significa esta reactivación del aparato productivo de la que hablaba el jefe de gabinete, empiece a verse a lo largo y a lo ancho del país. Por supuesto que para que esto se pueda producir, esperamos que a partir del próximo, vamos a llamarle, plan de gobierno o plan económico o de alguna forma, digamos, programa económico, el nombre que quieran ponerle, que pueda estar en parte ya visualizado en el presupuesto, podamos, por ejemplo, tener para las economías regionales un dólar competitivo, cosa que hoy no pasa, ¿no es cierto? Entonces, hoy está beneficiado, si se quiere, temporariamente un sector que es el de la pampa húmeda, el sector sojero, pero nosotros tenemos nuestras economías regionales que giran alrededor de la fruta, alrededor de las frutas finas, por ejemplo, alrededor de la cereza que tenemos ahora ya sobre fin de año, la pesca, la carne, todos productos exportables que hoy, según nos manifiestan
los propios explotadores y productores de estos productos no tienen la lana, por ejemplo, que es otro elemento también importante dentro de lo que es la producción ovina, ¿no es cierto? Hoy no tiene un dólar competitivo que le permita generar justamente las ganancias necesarias y poder ofrecerse al mundo como un producto que nos genere ingresos tan necesarios en este momento. Bueno, todo esto forma parte de un complejo sistema que después hace que las provincias, con los pocos elementos que le quedan, tengan que resolver si mantienen, aumentan o pueden disminuir algún tipo de ingreso, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Melissa Joffre lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, Melissa, ¿cómo te va? Bien, consultarle también porque en el inicio de la sesión de ayer, bueno, se dio una situación importante que tiene que ver con este emplazamiento de comisiones para tratar la ley de humedales. Si bien, bueno, sabemos que usted no forma parte justamente de esas 3 comisiones, pero sí preguntarle, en el temario hay un proyecto de un compañero suyo de Interbloque, como es Diego Sartori. ¿Qué posición tienen ustedes al respecto? Y si esperan participar del debate más allá de no ser miembro de esa comisión? Que justamente ese proyecto es uno de los primeros proyectos que se presentó, lo firmamos todos los integrantes del Interbloque, y está dentro de los proyectos que se van a poner a la vista en el tratamiento en esta reunión múltiple, de la cual sin ninguna duda vamos a participar, aunque no seamos parte integrante, aunque sí, en este caso, si está presupuesto, Sartori tendría la posibilidad de participar oficialmente, digamos, con voz y voto. Claro. Pensábamos participar todos justamente porque nos parece que el tema de los humedales, con la relación que tiene además con la cuestión de los incendios, es un tema que tenemos que cuanto antes tratar de sacarlo, ¿no es cierto? Y fíjense qué paradoja. Los principales proyectos que hay en este sentido son de sectores del oficialismo, ¿no? Pero evidentemente las diferencias internas o los distintos intereses que se ponen en juego en estas cosas hacían que hasta ahora esto esté fondeado y tuvimos que llegar primero a una situación de emergencia como es el de los incendios que están produciendo toda esta devastación y esta cuestión tóxica inclusive para la población, y en segunda instancia un diputado representante de una minoría, como es el caso del socialismo, acompañado por supuesto por todos nosotros, pudo imponer que se abra el debate y se pueda resolver sobre una temática que hasta ahora digamos, las autoridades del oficialismo, o quiero decir, sin ninguna duda los legisladores tenían todo el espíritu de que esto se trate, pero evidentemente sectores del Ejecutivo que a su vez están comprometidos porque son el Ejecutivo en su provincia, como el caso de Entre Ríos, evidentemente no tenían ningún interés en que esta ley se promulgue y salga adelante. Esperemos que esta fuerte, digamos, unificación que se ha dado de pareceres, donde entramos oficialismo y oposición, puede hacer de que de todos los proyectos que están presentados pueda salir uno la próxima semana, o por lo menos dentro de 1 o 2 o 3 reuniones, ¿no? Claro. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. Cuenta. ¿Qué tal, José? Recién hacía referencia usted al tema del dólar, bueno, las economías regionales y todo eso. Usted no es miembro de la Comisión de Mercosur, pero sí, bueno, de Relaciones Exteriores, pero bueno, vine al cuento de que esta semana, por ejemplo, antes de la sesión hubo una reunión el jueves, una reunión de la Comisión de Mercosur donde se comenzó a analizar el tema de una moneda común con Brasil. Es una propuesta en donde oficialismo y oposición parece que tuvieran miradas positivas respecto al tema. Es un tema muy a largo plazo, pero quería preguntarle cuál es su visión respecto de esa posibilidad. Bueno, a ver, los acuerdos entre países o los acuerdos regionales generalmente tienen primero una expresión que es más que nada una expresión de voluntades, de deseos, expresión de determinado simbolismo, de compartir determinado tipo de áreas, pero en la medida que se van convirtiendo en una realidad, pasan a haber acuerdos que tienen que abarcar elementos de la vida cotidiana, de la vida real, ¿no es cierto? Uno de ellos, por supuesto, en un principio uno puede unificar legislación, puede unificar distintos tipos de tributos, puede unificar formas de comercializar hacia el exterior como región, como grupo, y en cuanto a importaciones y exportaciones, pero en ese camino, y si uno toma justamente el camino de
lo que significó la Unión Europea, por supuesto que está la posibilidad de una moneda regional, ¿no es cierto? Esto es un tema que nos parece a nosotros también como positivo. Creemos, y coincido con usted, José, que es un tema de largo plazo, no es un tema que se resuelve un día para otro. Hay mucha asimetría entre Brasil y Argentina, ¿no es cierto? Pero también hay asimetría enorme entre, por ejemplo, Alemania, España e Italia. Sin embargo, la posibilidad de una moneda única ayudó a que países como España e Italia tuvieran que atenerse a determinados regímenes y poder, de alguna manera, hacer que en la región hubiese una moneda común, que significa también una economía que empieza a ensamblarse con valores muy parecidos. Bueno, ojalá que en nuestra región pudiese avanzarse en ese sentido también, ¿no? Luis, ¿cómo imagina el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto 2023? ¿Imagina una rápida presencia del ministro de Economía, Sergio Massa, en el Congreso? ¿Espera tener un tiempo para que usted, su bloque, su interbloque, analicen un poco las metas presupuestarias y aguardar al ministro de aquí a 2 semanas? A ver, nosotros recibimos el presupuesto, las 4.200 pico de páginas en forma digital ayer a las 23:50 más o menos. Esto hay que abrirlo, estudiarlo, desglosarlo. En ese sentido va a poder desarrollar su tarea mi compañero Agustín Domingo, que es el economista y que es quien de alguna manera es el especialista en este tipo de temas. Seguramente a partir de ahí ya vamos a tener una primera semblanza. A mí me parece que, como se da generalmente, lo que va a haber es una visita de los distintos funcionarios que hacen a poder explicar o explicitar todas las partes de las que se compone este presupuesto. La presencia del ministro va a ser más que nada una cuestión de una presencia política y una presencia que me parece importante como expresión de una solidez que uno está viendo ahora, a contrario censo de lo que pasaba hasta hace poco. Me parece que de alguna manera escucharlo, por ejemplo, a Mansur, no solo yo tuve la ocasión de escucharlo en la Cámara Argentina de la Construcción, después lo escuché en su presentación ante el Congreso, justamente, y se menciona eso, me da la impresión que va en el mismo camino de lo que pretende, vamos a decir así, llevar adelante el ministro Sergio Massa. Entonces, si uno ve que hay un determinado volumen político, una voluntad de acuerdo dentro del mismo oficialismo, puede tener más confianza, que además es lo que necesitan los mercados para expresarse y para poder acompañar o no este tipo de cosas. Allí es donde uno puede después ver si se logra por lo menos normalizar la situación, estabilizarla. Hoy por hoy me da la impresión que hay una pequeña calma en esa caída libre que teníamos hace un mes atrás, pero todavía no se visualizan, por supuesto, cuestiones de fondo estructurales que permitan pensar que esa calma, esa estabilización se vaya a sostener. Uno la expectativa siempre la tiene que tener en positivo, ¿no es cierto? Así que lo que vamos a hacer es, obviamente, estudiar el presupuesto, ver qué nos traen los distintos técnicos que lo han elaborado y lo han presentado, y seguramente también cuál es el mensaje político que hay detrás de todo esto. A partir de ahí vamos a tomar una determinación. Diputado, uno de los proyectos, más allá de la cuestión impositiva, que ayer salió bastante importante y bueno, fue el último en votarse, es la ley de enfermería. Hubo cambios a los que se accedieron porque, bueno, había distintos dictámenes cuando salió de comisión. ¿Con qué tuvieron que ver esas modificaciones para que finalmente, bueno, se pueda lograr el respaldo mayoritario? Bueno, era un consenso alrededor justamente de ciertas cuestiones que tenían que ver con la autoridad de aplicación. Por ejemplo, en un principio había una autoridad de aplicación casi ceñida exclusivamente al Ministerio de Educación. Después se pudo modificar y poner que el Ministerio de Educación tenía que coordinar con Salud, que es el área también interesada y con protagonismo en todo este tema. Después están ciertas cuestiones que se pretendían, o mejor dicho, a partir de algún dictamen de minoría, pretendían ser más explícitas, como por ejemplo los valores de las becas con los cuales se pagaban, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en este caso, por supuesto que yo estoy de acuerdo que en el caso de la formación en enfermería, no se trata de una beca que ayuda a estudiar como un ingreso complementario,
porque en realidad lo que significa es que quien estudia enfermería tiene que tener una práctica que tiene muchas horas diarias. Claro. Y estas muchas horas diarias es una forma, no digo de internado, pero casi de un equivalente a una residencia médica, ¿no es cierto? Entonces, obviamente con 9.000 o 17.000 pesos de una beca, eso no se puede sostener. Creo que hay que tener en cuenta, hay que ir pensando, digamos, en avanzar hacia un verdadero sueldo, vamos a decir así, que estimule a quienes quieran estudiar enfermería en relación además al interés que tenemos como país en formar enfermeros, porque yo creo que si algo ha sucedido en los últimos tiempos por una cuestión ideológica propia del kirchnerismo, me parece, fue la evolución de cantidad de facultades, universidades locales y regionales ligadas a cuestiones de tipo, vamos a decir así, sociológicas, comunicacionales, donde, claro, primero que el presupuesto para fundar este tipo de universidades es mucho menor, pero diría yo que tampoco es la necesidad que tiene el país fundamentalmente. Nosotros necesitamos formar, en el caso de la salud, necesitamos formar personal, entre otros los enfermeros, que cumplen un rol importantísimo y faltan. Después, bueno, por supuesto, todo lo que significa la formación técnica, que es la formación técnica para el presente y el futuro. Entonces, me parece que para lograr un consenso y para lograr que esto salga, que es lo importante verdaderamente, se pudo acordar en todos estos términos y hubo una muestra, ¿no es cierto?, de cómo el parlamentarismo, cuando se aboca a un debate que es constructivo, con tal de poder sacar alguna cuestión, me parece que da muestra de un final positivo como el que tuvimos ayer con la sanción positiva del proyecto por parte de todos, ¿no? Diputado, en los últimos días hay un run en torno a la posibilidad de suspender eventualmente las PASO. Hoy, por ejemplo, en las últimas horas hubo unas referencias de diputados de Córdoba que estarían a favor de esa alternativa, de los legisladores de Córdoba, la senadora también. Usted que sé que usted no está muy a favor de las mismas, a punto tal que en noviembre de 2020, me acuerdo que en plena sesión usted pidió un apartamento de reglamento para tratar un proyecto justamente sobre ese tema. ¿Ustedes van a hacer algo en ese sentido? ¿Piensan impulsar algo? ¿Piensan cuál es la postura que mantendrían al respecto? A ver, nosotros tenemos una postura que parte de lo que hemos realizado. Nosotros en la provincia no tenemos PASO, le hemos sacado la ley. En un principio habíamos acompañado ese proceso nacional de la instalación de las primarias obligatorias, simultáneas y obligatorias. Y después vimos que, en todo caso, en su aplicación concreta en nuestro país, porque normalmente lo que uno tiene que ver es que determinado tipo de normas, más allá de que teóricamente puedan ser positivas o pueden ser señaladas como positivas, en la práctica quienes, por ejemplo, la impulsaron a nivel nacional, que fue fundamentalmente el actual oficialismo nacional, después no la utilizó nunca, ¿no es cierto? Y en realidad era algo que implica, o es algo que implica, un enorme gasto en función justamente de la cobertura de las cuestiones que van desde las boletas hasta toda la propaganda electoral y todo el tema que se fija a partir de la PASO, y a partir de ahí nosotros decidimos en su momento, por su no aplicación, justamente eliminarlas en nuestra provincia. Desde allí es que decimos que, por supuesto, tenemos una postura positiva si lo que se plantea es que también se van a eliminar en el plano de lo nacional. Lo que creemos es que no es algo que ni vamos a impulsar nosotros ni somos los principales protagonistas. Acá quienes tienen que llegar a alguna forma de consenso, en especial tan cerca de un periodo electoral, son las fuerzas mayoritarias, ¿no es cierto? Si ellos serán los que puedan tomar la decisión si esto se produce o no. Hasta ahora, ese rum en lo que a mí respecta, corre por parte de los periodistas que me vienen preguntando de todos lados si se van a suspender o no se van a suspender, y si alguien habló con nosotros, y a todos les digo lo mismo, nadie del oficialismo habló con nosotros ni nos han planteado esta cuestión de la suspensión de las PASO. Lo que uno no puede negar es que es algo que anda circulando públicamente, por lo tanto, evidentemente puede haber, en estas cosas normalmente lo que sucede es que hay globos de ensayos, como se dice habitualmente, para ver qué receptividad tiene o no una determinada medida,
Y esto es lo que me parece que está dando vuelta. Creo que si hay que tomar una decisión, habría que tomarla cuanto antes y no ya inmersos en el proceso electoral, ¿no? Claro, exactamente, Luis, porque si no, ya estamos en el mes de septiembre, vamos a ingresar ya casi cuando falte en octubre, ya va a faltar un año para llevar adelante lo que serían las elecciones nacionales, ya superando lo que serían las PASO, y estaríamos cambiando, si no se pone una decisión ahora, cambiando las reglas de juego en el medio del proceso ya electoral. Sí, supongo que la decisión, si se toma o si se presenta, se presentará este año, pero hasta ahora, como le digo, no hay nada formal ni informalmente presentado. En lo que tiene que ver con el calendario electoral en la provincia de Río Negro, ¿coincide la elección con la elección nacional o la Constitución determina que tienen que hacerse en fechas distintas? En nuestra provincia, la Constitución, la ley electoral, en realidad nos marca que las elecciones se pueden producir entre marzo y octubre del año electoral, digamos, marzo y noviembre, perdón. Por lo tanto, en cualquiera de esos momentos se puede llamar a elecciones. No puedo decirle hoy cuándo vamos a llamar el año próximo, pero sí puedo decirle que en la historia de los últimos llamados siempre ha habido un adelantamiento. Tanto en el 2015 como en el 2019 se adelantó la fecha, en un caso creo que fue para junio, 14 de junio, en otro caso para abril. Diputado, finalmente preguntarle en el presupuesto 2023, hablaba usted bien que entró ayer tarde, que estaban justamente en sesión, pero ¿hay algún reclamo que ya desde la provincia estén dispuestos a plantear para que se contemple y se tenga en cuenta en esta discusión? Y entre otras cosas ya se lo plantea el jefe de gabinete, que terminen las rutas, porque habló de las autopistas y todo lo que se estaba haciendo. Nosotros tenemos una situación que es vergonzosa con respecto a las rutas nacionales, que llevan décadas haciéndose y nunca se terminan. Llámese Ruta 23, llámese Ruta 22, que produce cada vez más cantidad de accidentes a lo largo del Alto Valle y está prácticamente suspendida a mitad de camino. Llámese Ruta 151, que conecta la zona petrolera con el Alto Valle también. En fin, para decirle, reclamos seguramente alrededor de lo que es obra pública, alrededor de lo que es cuál va a ser el presupuesto para la educación y demás. Son todas cuestiones que nos ocupan y nos preocupan, y vamos a indagar en el presupuesto a ver qué pasa con todo eso, ¿no? Luis, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Hasta luego, a disposición de ustedes. Gracias. El diputado Luis Di Giacomo, diputado por el bloque de Juntos Somos Río Negro, integra y preside el interbloque de Provincias Unidas aquí en esta Cámara de Diputados de la Nación, que ayer tuvo también una participación importante en esta discusión que se dan con los números, ¿no? Con los números que están muy de cerca, muy atentos en el caso de Río Negro de la gobernadora y obviamente respecto al tema de los impuestos, que tiene que ver con fondos para poder llevar adelante el presupuesto del año que viene. Sí. Y es uno de los bloques con los que habitualmente el oficialismo cuenta, no siempre, por ejemplo en boleta única no contó, ¿no? Claro. Pero bueno, pero casi siempre. No, por eso, casi siempre. Y bueno, la cuestión a propósito de los emplazamientos, que esto que hacíamos referencia, me queda el tema de que un emplazamiento que quedó en veremos es la cuestión sin solución es el tema del alquileres, donde justamente ellos, los rionegrinos, fueron determinantes en cuanto no necesariamente con el emplazamiento, no solamente con eso, sino con el dictamen definitivo, claro, donde el colega, el compañero de bancada, Agustín Domingo, de Giacomo, tuvo participación especial en la redacción de ese dictamen de la oposición, que quedó en veremos al final. Bueno, y hay algo que decía Di Giacomo, ¿no? A partir de lo que vos le planteabas, Meli, que es ahora empieza también el tironeo entre las provincias, los diputados, el Ejecutivo, el ministro de Economía respecto a esas partidas para esas obras, para fondos determinados que si no están en el presupuesto habrá que esperar otro año.
Sí, hay que ver cómo se conforman a todos, ¿no? Y también con promesas que, bueno, que después se puedan cumplir porque ya le ha pasado a los misioneros. Claro. Con el tema de zona franca que después se lo vetaron. Sí. No, y también le pasó a muchas provincias cuando arreglaron, hicieron un gran acuerdo por el tema de los subsidios y después no hubo presupuesto. Sí. Claro. Sí, Eso sí. también. El año pasado. Bueno, es ahí donde decimos que hay también una discusión interna en cada uno de los bloques de, bueno, este año presupuesto tiene que haber. Claro. Lo que se discute en tanto tiempo tiene que plasmarse. Porque pierden más las provincias, los municipios, así que el propio gobierno. Claro. Al gobierno en última instancia reconduce el presupuesto y se arregla con eso. José, gracias. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. A usted también, gracias por acompañarnos. Quédese en Diputados Televisión, quédese en DTV para seguir teniendo la mejor información parlamentaria y conocer qué es lo que están haciendo los legisladores nacionales. Gracias, esto fue El Análisis por aquí, por Diputados Televisión. Nos reencontramos.